Ahora, también en el sistema hemos tenido un fenómeno que se llama la resonancia subsíncrona. La resonancia subsíncrona, en los peores casos, pueden ocurrir como en esta gráfica que el eje termina por fracturarse, que es una oscilación producto del acoplamiento de una frecuencia eléctrica con una frecuencia natural de oscilación mecánica de la planta, de una planta térmica. Y generalmente esto ocurre de las plantas térmicas con las capacitancias, no, las líneas con compensación en serie. Este es un fenómeno muy raro, pero que las plantas térmicas están expuestas a ocurrir. Las hidráulicas no tienen una frecuencia cercana a esto, por lo tanto las hidráulicas no les ocurre esto. Generalmente ocurre en las plantas térmicas porque tienen ejes muy largos y ellas tienen unas frecuencias naturales de oscilación, como aquel caso de un puente que por vibración del aire comienza a vibrar hasta que se destruye un puente, que ocurrió en Estados Unidos. Similar es esto. Son frecuencias mecánicas de la estructura de masa resorte, de la masa rotativa que tienen los generadores de una planta térmica. Esa frecuencia natural mecánica se acopla con una frecuencia eléctrica del sistema. Y esa frecuencia eléctrica es generada por la capacitancia serie e inductancia de la línea o del sistema en ese punto, ¿no? Y se produce ese acoplamiento y produce roturas de ejes. Este es un caso, no ha pasado este caso en el Perú, acá abajo decimos que ha pasado en Wakayama, ocurrió esto, pero son fenómenos que se producen, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, líneas con compensación serie en este gráfico a la izquierda, con compensación serie, ya generan una frecuencia diferente, es una frecuencia de oscilación, es diferente a la frecuencia de 60 Hz, es una frecuencia oscilatoria entre la reactancia de la línea con la capacitancia serie de la línea. Ya hay una frecuencia natural que si ese valor de frecuencia llega a acoplarse con una frecuencia que se produce de todo este sistema de generación, acá está el generador, acá está la excitatriz, la turbina de alta presión, de media presión y de baja presión, todo esto produce una frecuencia oscilatoria, que si se acopla a esta frecuencia eléctrica es donde producen las resonancias subsíncronas, porque son frecuencias menores a la síncrona. Entonces, se hacen estudios donde se ve el sistema eléctrico, se hace un barrido en frecuencia, donde se determina la frecuencia de corte de la oscilación, se hace la gráfica de la impedancia armónica, se llama, esta gráfica, donde se hace un barrido en frecuencia, o sea, la impedancia, cómo se comporta ante diferentes frecuencias, y ahí sale una gráfica. Y los valores más bajos son los valores de posibles resonancias. Y después también se hace un análisis, se determina la frecuencia de la turbina, y entonces se determina la frecuencia de la turbina, y se ve si esta frecuencia de la turbina se acopla con la frecuencia eléctrica, y si es su complementaria, entonces hay que tener cuidado porque pueden provocar fenómenos de resonancia subsíncrona. En el sistema, hemos hecho acá, esto se hace con el ATP o el EMTP, o los software que tienen de transitorios electromagnéticos, se hace un barrido en frecuencia, vean acá la impedancia, se saca la impedancia con la variación de frecuencia. En el eje X tenemos hertz, diferentes frecuencias, y el sistema, cuál es la impedancia la impedancia en ohms, ¿no? Y salen estas gráficas como estas, donde ahí se ven los puntos de coincidencia con las frecuencias mecánicas de las plantas. Entonces, en cada proyecto de compensación serie o generación que se conecte a barras con compensación serie, con líneas de compensación serie, tiene que hacerse un estudio de este tipo, porque de lo contrario pueden ocurrir problemas de roturas o fisuras de eje, ¿no? ¿Y por qué mencionamos esto? Porque hemos tenido en el sistema tenemos líneas con compensación serie en 500 kilovoltios, y también la línea de Transmantave en 220 también es compensación serie. Entonces, esta línea de 500 kilovoltios a la subestación San José y Montalvo se conectaron la subestación Puerto Bravo, una central de Puerto Bravo que pertenece al nodo energético, se le llama el proyecto del nodo energético. Se conectó centrales diésel, 400 megavatios, y después que comenzaron a operar una de estas centrales a los 20 días, la inspeccionaron, comenzó a perder performance, la inspeccionaron y encontraron el eje bastante fisurado. Y cuando se ha explorado cuál ha sido la probable causa, se comenzó a ver de que estaba influyendo, había frecuencias resonantes en las líneas de 500 kilovoltios con compensación serie. Estas líneas generaban frecuencias resonantes que se acoplaban con las frecuencias mecánicas de diseño de esas plantas térmicas y que provocaron la fisura de estos ejes, ¿no? Esta planta quedó, una de las unidades, quedó muchos meses fuera de servicio hasta que le cambiaron el eje, le pusieron relés de prevención que se llaman los relés torsionales, y finalmente se han tenido que tomar algunas medidas de conectar los bancos de condensadores cercanos para evitar que se produzca este fenómeno.